Así es. Bueno, en la pausa conversando con Benjamín, él dice que cada cosa que ocurra hay que preguntarse si es papagayo, helicóptero o avión desde donde lo estamos viendo. O satélite desde donde estamos viendo la realidad. Sí. Y bueno, en el caso venezolano tenemos un conflicto político. No ha habido un diálogo fructífero. En Ecuador está por verse todavía con el pasar de los días si va a ser fructífero, pero ya hay una señal importante, que en medio del conflicto el propio presidente se reúne con quienes organizaron las protestas, ¿no? Sí. Tú no puedes regalar tus... yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver la entrevista que le hizo Correa a Maduro hace 2 semanas. No la vi completa, vi trazos de la entrevista que le hicieron. No, vi la completa. En RT. Créeme que tiene sentido verla completa, porque las preguntas que le hace, si las tuviera que responder Lenín Moreno a la misma pregunta, la respuesta que él le induce a Maduro que diga es lo que hizo Lenín Moreno, levantar el precio de la gasolina. Porque se horrorizaba a Correa, ¿cómo es que aquí no levantan el precio de la gasolina? Estaba pasando eso por allá. Pero, ¿qué pasa? Como yo te decía que el cambio de vientos es irreversible, que puede haber un pasito para atrás, un desvío. En el caso de Macri, él toma el gobierno muy parecido, con sus distancias, con lo que va a quedar Venezuela cuando termine esta etapa, que te vas a quedar sin petróleo, que tienes mala la energía, etcétera. Macri deja superávit de energía, está exportando petróleo, o sea, se ha dedicado a una plataforma que la gente no ve, pero que es la parte dura de la economía. Yo creo que si él hubiera comunicado mejor, a lo mejor Portugal. Portugal es un caso espectacular porque ahí todos se agarraron de las manos, se abrazaron y dijeron todos 15% de sueldo menos. Aquí pasamos 3 años, pero todos juntos, y ahí tienes Portugal ahora. Lo que pasa es que si tú le dices a todo eso, pero hay uno, el león sordo, que agarra el violinista y se lo come, el león sordo es el que te arruina todo el cambio estructural. Porque si estuviéramos todos de acuerdo, si en Argentina hubieran estado todos de acuerdo de que iban a pasarla mal, de que la inflación no se iba a vencer así de fácil, pues se veía venir. Eso, si tú lees lo que yo puedo haber escrito 14, 15, 16, 17, se veía venir. Y se veía venir acá. Y el tema es que cuando yo leo los planes opositores, veo que en ningún lado comunicación es el punto número 1. Y si tú no comunicas y no convences de que esto es lo que hay que pasar, de que juntos vamos a bajar al infierno y vamos a recorrerlo y de ahí vamos a salir juntos. Pero si tú dices, no, aquí no va a haber infierno, etc., y de repente estás ahí, el león sordo va y te come. Claro, pero también pasa que cuando tú llegas al poder bajo una campaña de confrontación, de señalamientos personales incluso contra tus rivales, cuando ganas el poder no podrás pretender que porque ganas a primera todos te apoyen, ¿no? en un planteamiento. Entonces eso pasa porque la pugnacidad política en América Latina, no solamente en el caso de Venezuela, en general, tú tienes razón, ha subido de decibeles, ¿no? Tienes razón. O ha bajado de nivel, o las dos cosas, sube de decibeles pero baja de nivel. Esos son los síntomas de que somos sociedades muy jóvenes. O sea, cuando tú dices 200 años, te estás enfrentando y comparando, no, porque en Suecia hacen no sé qué, y estamos hablando de sociedades milenarias. Así es. De 5.000 años, de 7.000 años. Ahí me hicieron una vez un paseo por China, donde me decía, vas a ver la China del pasado, el presente y el futuro. Cuando fui a la del pasado, resulta que eran emperadores de 5.000 años antes de Cristo. Y hacían cosas que tú dices... Ahí encontraron, por cierto, este asunto de los ejércitos de terracota. Encontraron una espada de esa época con una aleación que descubrió Krupp en la Primera Guerra Mundial. Y ya la usaban los chinos 5.000 años antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. O sea, 7.000, sí. Entonces tratar de compararnos, o dice, bueno, pero Vietnam. Hubo un grupo de Venezuela que fue a Vietnam hace 2 semanas y se sacaron la foto tradicional dentro de los túneles, etc. Esa foto se la sacó Cristina en 2015 también. O sea, cuando tú vas a Vietnam, que ha sido resistencia, es porque alguien ya te pasó por encima como si fuera una topadora. O sea, yo lo que entiendo es que hay una cantidad de señales que te van diciendo los procesos de cambio vienen dependiendo de la madurez que pueda tener esa mezcla social distinta a la de Argentina, que la de Caracas, que la de Ecuador o que la de Bolivia, por ejemplo, es que va a tener la madurez de poder acompañar un proceso así o que va a aparecer un león sordo y se va a comer algo. Fíjate, por ejemplo, Colombia, hablando de leones sordos, el proceso de paz en Colombia, bueno, fue prácticamente devorado por leones sordos, ¿no? Porque, bueno,
se hizo todo un proceso de negociación, se llevó a cabo después de varios intentos fallidos, ¿no? El asesinato de los líderes de la Unión Patriótica, Sí, de dos total, candidatos claro. presidenciales, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, de grandes dirigentes de la izquierda colombiana, en fin, y ahora volvemos a la misma historia. ¿Pero qué te quedó? Un partido FARC. Entonces tú dices, no, todo está malo. Claro, 1000 dirigentes sociales asesinados, vuelve la diatriba pues entre los extremos de la política, ¿no? Claro, cuando te bajas a nivel del árbol abajo en la tierra, ahí te están matando gente. Cuando lo ves del satélite, eso no se ve. Pero las grandes tendencias son a nivel de satélite. Después los soldados abajo tenemos que pelearla todos los días sin saber bien para dónde estamos yendo. Pero los que nos dedicamos a esto de tratar de hacer abstracción, de subir, de ver las cosas y de ver las tendencias, variables, indicadores, te dice, el cambio en Latinoamérica es irreversible. O sea, Latinoamérica... Ahora, ¿el cambio hacia dónde? Brasil va a cambiar irreversiblemente. ¿Hacia dónde? No, ¿Bajo el qué? cambio hacia vivir mejor, hacia que... Independientemente del modelo que escoja cada país. No importa eso, lo importante es que tú evoluciones, que cuando cambies de gobierno no todo se vaya para atrás y empiece de cero, que tengas minorías en un Congreso, que nadie tenga la mayoría. Esas son indicativos que te estás moviendo hacia algo para mejor. Eso es lo que yo creo que es irreversible, que estamos yendo a sociedades más maduras. Cuando tú ves los chamos de 20 años de hoy, que es la famosa generación Z, y te invito a que leas sobre esa generación porque es espectacular, ellas son nuestra salvación. Pero para que uno de ellos llegue a tener un cargo más o menos importante, suponte que a los 35 años pueda ser presidente, jovencito, etcétera, faltan 15 todavía para él. Bueno, tenemos que ver cómo dentro de la tendencia, que él se va a montar en una tendencia, donde él de alguna manera es parte, porque son niñitos que a los 2 años te están agarrando la pantalla del televisor y haciendo así, porque creen que pasa el canal igual que el teléfono, o sea, ya tienen en su ADN algo distinto. Creo que nuestra sociedad la sociedad latinoamericana, que tiene una influencia muy grande europea, se está moviendo hacia una sociedad de bienestar. Y ese bienestar es distinto al que veían, yo cuando me reúno con mis amigos, que compartimos algunos, que siempre ven lo histórico, y dicen, no, porque Betancourt tal cosa, o porque Caldera tal otra, olvídate, eso no tiene manera de que haya una referencia ahí que nos sirva para el futuro. Dice, no, pero no puedes dejar la lección aprendida. Sí, pero ¿qué hago con esa información aprendida de allá si lo que viene es tan Completamente diferente? distinto, sí. Entonces, bueno, yo a mi edad tengo que hacer unos esfuerzos grandísimos para despegar, pues yo vengo de la tarjeta perforada, o sea, y ahora estamos en me concentro en algo y ya lo programé. Son abismos. Pero yo creo que ese es el cambio, tratar de que haya un cambio generacional. Guaidó me gusta por eso, es un cambio generacional, más allá que lo juzguen en función de si él es parecido a Mandela, si es parecido a Betancourt o parecido a quien sea, ¿no? Y la gente de esta etapa no es parecida a nadie, es nueva. Y él, digamos, es lo más joven que tenemos dentro de posiciones dirigenciales. Y creo que el cambio generacional nos va a ayudar muchísimo a impulsar este cambio de tendencia estratégico irreversible en el que estamos en Latinoamérica. Sin embargo, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, los énfasis con los cuales se gobierna. Tú puedes tener los mejores avances tecnológicos, pero si tu énfasis no es, por ejemplo, la corrección de los desequilibrios sociales, haces una política. Si tu énfasis no es el crecimiento económico, haces otra. Y si tu énfasis es la retórica, pues te quedas ahí pegado. Sí, Entonces, sí, es un tema de a dónde te mueves, ¿no? Tienes toda la razón. Si no entendimos que en Latinoamérica somos más pobres que no pobres, entonces nada va a cambiar y vamos a repetir los errores. Aquí yo creo que el secreto está en tratar de disminuir efectivamente la pobreza. ¿Cuál es el punto de equilibrio o el punto intermedio, la posición intermedia entre esos que unos llaman populismo y otros llaman neoliberalismo? O sea, ¿cuál es el término medio adecuado al cual se puede llegar? ¿Cuáles son las características de un modelo que tenga esos ingredientes? En una curva de transformación, ¿no? Entonces, en la medida que tú tienes el poder y tienes menos pobres, en Argentina hay 30% de pobres contra casi 90% que tenemos acá. Así es. Son dos posicionamientos diferentes. Y en Argentina se han acostumbrado a más o menos manejar ese 30, 40, 20 y pico %. Históricamente. Históricamente. Aquí el 90 que tenemos es novedoso. Es novedoso. Entonces, la aproximación que tengas a eso
tener que ver con el crecimiento del Producto Bruto en el caso de una nueva etapa en Venezuela. Si tú levantas un punto del PBI, pero no bajas un cuarto de punto de pobreza, ese punto de PBI se te va a revertir en 2 puntos de caída recesiva 2 años después. O sea, si no haces algo, y eso yo no lo he visto, no lo tiene el Plan de la Patria, no lo tiene el Plan País. ¿Cómo haces para que por cada punto del PBI que levantes, bajas un cuarto de punto de pobreza? Brasil lo logró con Lula. En un pedacito. En un pedazo. Pero un pedacito espectacular que yo lo usaba como benchmark. Pero cuando lo pones en un contexto de altísima corrupción, etcétera, dice, ¿a qué costo? Porque la sociedad entera se deterioró a cambio de esos 20 millones de pobres que pasaron a una clase un poquito más alta. Fíjate, Chávez logró que la clase D venezolana tuviera una descomposición en D más y D menos. Seguía siendo D porque tenías paredes que no tenían friso, las ventanas no tenían marco, etcétera, pero tenías aire acondicionado, no sabías cómo hacías porque no tenías marco de ventana, tenías DirecTV, televisor, etcétera. Pero eso es transitorio, no es estructural. Eso no es cambiar la pobreza. Eso es darle al pobre algo para que esté contento, pero siga siendo pobre. Lo importante es que la aproximación sea que el pobre se integre al mercado de trabajo y automáticamente deje de ser pobre. Para eso tienes que crecer como economía. Macri lo intentó, pero se le cayó 2-3 puntos el Producto Bruto. Tenemos que irnos a la pausa. Si yo te pidiera hoy un pronóstico en las elecciones argentinas, ¿quién crees tú que va a ganar realmente? O sea, ¿te atreverías a dar ese pronóstico? Me atrevería a darte probabilidades. La probabilidad más alta es que gane Alberto Fernández. Dependiendo de por qué tamaño gane, es que hay una segunda vuelta o no. Exacto. Y si hay una segunda vuelta, Alberto Fernández tiene altísimas probabilidades de perder. Hagamos la pausa y ya volvemos. Me gustaría hablar un poco del proceso de negociación en Venezuela. ¿Qué lo ha hecho tan accidentado y con tantas marchas y contramarchas, ¿no? Ya venimos con Benjamín Tripier. Tripier a la una.